Bueno, amados hermanos, damos gracias a Dios porque pues Él tiene palabra para nosotros. En esta mañana vamos a ver eh, el Evangelio según San Mateo. Es un hermoso libro, uno de los evangelios. Recordemos que tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los primeros 4 del Nuevo Testamento. Entonces, pues como ustedes han visto, estuvimos viendo los libros del Antiguo Testamento. Y por lo que se ve ahorita, pues vamos a empezar con los del Nuevo Testamento. Entonces, el Evangelio según San Mateo es uno de los evangelios llamados sinópticos, de los libros sinópticos. Los sinópticos son 4, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y bueno, estos son llamados sinópticos, amados hermanos, porque tienen muchas similitudes entre ellos. Ahí vamos a encontrar a lo mejor el mismo tema si vamos a hablar de alguna de las parábolas. Las vamos a encontrar a lo mejor en los 4, a lo mejor en 3, no sé. Pero esto es porque es el punto de vista de los diferentes evangelistas, de los 4. Entonces, yo le voy a invitar a que leamos juntos en el libro según San Mateo, capítulo 1, versículos 21 al 23. Vamos a leerlo unidos, hermanos. Dice de la siguiente manera: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta porción de la escritura, amados hermanos, nosotros lo vamos a encontrar en Isaías capítulo 7, versículo 14. Y lo vemos aquí en el libro de San Mateo como parte del cumplimiento, ¿sí? El libro se divide, amados hermanos, en 5 grandes discursos. El primer discurso es el sermón de las bienaventuranzas, o el sermón del monte. El segundo discurso es el sermón misionero. El tercer discurso es el sermón de las parábolas. El cuarto discurso es el sermón sobre la iglesia. Y el quinto discurso es el sermón escatológico. Mateo capítulo 24, que ya todos conocemos, ¿verdad? Donde habla de las señales antes del fin. Pareciera que me voy adelantando, pero es importante mencionarlo. Miren, la verdad bíblica nos dice que la Biblia nos enseña que en el nombre del Señor Jesús hay perdón de pecados. Y pues todo eso nosotros lo sabemos, amados hermanos, porque cada uno de nosotros ha recibido el perdón de pecados de parte de nuestro Señor Jesucristo. Un día llegó a nuestra vida, nos arrepentimos y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, y Él perdonó nuestros pecados, hermano, y nos hizo ser nuevas criaturas, como dice la Escritura, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y la verdad bíblica aplicada dice: como creyentes podemos tener la certeza de que Dios está con nosotros, y por su gracia envió a su Hijo Jesús de Nazaret a salvarnos de nuestros pecados, ¿sí? Entonces, eso no lo debemos de dudar. He platicado a veces con alguna persona acerca de la salvación, y siendo cristiana la otra persona, el otro día me comentaba una mujer, me decía, pero es que quién sabe si yo seré salva, dice, porque la verdad esta persona está enferma y no puede salir. Entonces ella decía, pues quién sabe si yo sea salva. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos tener la seguridad de nuestra salvación. Recordemos que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Claro, nosotros debemos mostrar nuestra fe por nuestras obras, pero no vamos a mostrar nuestras obras para ser salvos, sino como una consecuencia de lo que Dios hace en nuestra vida, ¿sí? Él va transformando nuestra mente, nuestro corazón a través de su palabra. Bueno, pues el Evangelio, como yo le decía, según San Mateo, es uno de los sinópticos. Sinóptico significa ver juntos, de modo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los llamados sinópticos, debido a sus contenidos, a sus temas y en ocasiones a su lenguaje idéntico.
Eso es lo que vamos a encontrar. Ahora, Mateo proviene del hebreo matán y ya, Y-A-H, que significa don o regalo de Dios. Eso es lo que significa Mateo. Su autor, bueno, pues se le atribuye la autoría a Mateo, cuyo oficio era recaudador de impuestos para Roma. Y bueno, pues su estilo y redacción y la abundancia de referencias al Antiguo Testamento nos deja ver que su mensaje es dirigido prioritariamente a los judíos. Sí, recordemos que leíamos nuestro pasaje al inicio, cómo es que en el Antiguo Testamento dice, ¿verdad? Y llamará su nombre Manuel, que todos Dios con nosotros. Y bueno, vamos a encontrar este tipo de actividad a lo largo de este libro. ¿Por qué? Porque vamos a leer la profecía acerca del Señor Jesucristo y lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en este libro de Mateo, que digamos es una comparativa de la profecía del Señor Jesucristo hacia el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a encontrar muchas veces esto, varias veces, como es que dice, y para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías, o para que se cumpla lo dicho por, etcétera, ¿sí? En este caso, dice aquí, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, ¿verdad? Y vamos a encontrar esta frase en repetidas ocasiones. Entonces, este estilo de redacción y, y esa abundancia de referencias entre el Antiguo Testamento hacia el Nuevo, pues nos deja ver que su mensaje es dirigido prioritariamente a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos conocían perfectamente la ley, ellos conocían perfectamente las profecías dadas en su tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues ya llegando el Mesías, el Señor Jesucristo, el nacimiento del Señor Jesús, empiezan a cumplirse pues muchas de las profecías que habían sido dadas. Entonces, el mensaje es dirigido principalmente a los judíos. Claro, la palabra de Dios es para todos, pero ese es su mensaje central. Ahora, el propósito del libro. ¿Cuál es el propósito del libro, amado hermano? Pues Mateo pone énfasis en el linaje davídico, ¿sí? En el Antiguo Testamento vamos a ver cómo las profecías que vienen en cumplimiento hacia el Señor Jesucristo, cuando ellos ven al Señor Jesucristo hacer milagros y maravillas, siempre dicen del Hijo de David. Mire, por ejemplo, Mateo 1.1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esa es la primera. Mateo 9.27 nos dice, pasando Jesús, de allí le siguieron dos ciegos dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Se da cuenta cómo va siguiendo la línea davídica? Mateo capítulo 12, versículo 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Y Mateo 15, 22 dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ¿verdad? Entonces, tenemos otro texto aquí, Mateo capítulo 20, versículo 30-31, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mateo capítulo 20 del 30 al 31, pues eso es lo que nos dice, ¿no? Mateo, amados hermanos, incluye muchos versículos únicos del Antiguo Testamento, ¿sí? Muchos versículos. Esa es otra de las características que vamos a encontrar aquí en el libro de Mateo. Por ejemplo, tenemos Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 1, versículo 22-23, que fue el que leímos,
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y le voy a leer otro texto más, Mateo capítulo 2, versículo 15 dice: Y estuvo ya hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto: Llamé a mi hijo. Si nos vamos viendo entonces, amados hermanos, la relación que hay. Dice Mateo capítulo 2, versículo 17 al 18. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Mateo capítulo 4, versículo 14 dice: Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar y al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, vamos viendo aparte otra frase donde dice: para que se cumpliese. Mateo 8:17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo capítulo 12, versículos 17 al 21 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces, amados hermanos, si nos damos cuenta, este libro tiene ciertas características que no vamos a encontrar en los otros evangelios. Cada uno de los evangelios tiene como diferencia de acuerdo a quién haya sido dirigido. En este caso, como ya lo dijimos al principio, este libro fue dirigido prioritariamente a los judíos, ¿verdad? Entonces, respecto de la estructura y bosquejo del libro, hermano, mencionaba, ¿verdad?, que va a ser gira alrededor de 5 grandes discursos. El primero lo vamos a encontrar en los capítulos 5, capítulo 5 al capítulo 7, que es el sermón de las bienaventuranzas. Ahora, hay algo importante. El Señor Jesucristo normalmente daba una enseñanza y luego como que aplicaba la enseñanza, ¿sí? Por ejemplo, después de aquí en el monte de las bienaventuranzas, vamos a ver que él empieza: bienaventurados los pobres de espíritu, etcétera, etcétera. Y más adelante, hermano, él empieza a sanar enfermos, empieza a tener misericordia de mucha gente, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar esto: una enseñanza y como si fuera la aplicación, ¿sí? Una enseñanza y una aplicación. ¿Eso qué nos enseña a nosotros, amados hermanos? Que lo que nosotros aprendamos, ya lo aprendimos, bueno, pues ahora vamos a ponerlo en práctica. ¿Para qué, hermano? Para que sea completo, hermano, nuestra vida cristiana. Porque no podemos decir yo soy cristiano y leo la palabra de Dios, pero muchas veces a lo mejor ni la entiendo, o a lo mejor la entiendo, pero no la llevo a cabo. Entonces el Señor Jesucristo, cuando Él vino a ponernos la muestra en todo. Cuando Él daba alguna enseñanza, incluso vamos a encontrar otro de los grandes discursos, ¿verdad?, acerca del reino, en parábolas, ¿verdad? En parábolas, algunas parábolas que hablan acerca del reino, ¿sí? Entonces, el Evangelio, hermano, presenta un prólogo muy apropiado, ¿sí? O sea, es muy propio para hablar. Contiene, hermano, un lenguaje hermoso, un lenguaje muy hermoso. Y todo, hermano, entendible para que nosotros entendamos. Por eso el Señor dijo que estas cosas las escondió de los sabios y de los entendidos y las reveló a los niños. A los niños, hermano, aquellos que hemos nacido de nuevo. Aquellos que vamos caminando, hermano, aprendiendo las enseñanzas del Señor Jesucristo.
porque las enseñanzas del Señor, amado hermano, son para poner en práctica. Entonces, hermano, yo le decía, ¿verdad?, que vienen 5 grandes temas, ¿sí? Y bueno, mire, el siguiente, pues, es un bosquejo resumido del Evangelio de Mateo, que es lo que vamos a mencionar en este momento. Tenemos, para empezar, hermano, su capítulo 1, versículo 1 al 17, vamos a encontrar, hermano, la genealogía de Jesucristo. Y como le decía hace un momento, en una novedad dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿verdad? Viene su linaje, que él viene del linaje de David. Y después, hermano, capítulo 1, versículos 18 y versículos 2 hasta el 12, vamos a encontrar su nacimiento. Luego vamos a ver, hermano, la concepción sobrenatural de Jesús en María, ¿verdad? Esto ya lo vamos a ver en el capítulo 1, versículo 8 y siguiéndonos en el capítulo 2 hasta el versículo 12. Después, hermano, en el capítulo 3 vamos a encontrar la predicación de Juan el Bautista, ¿verdad? De hecho, aquí precisamente en Mateo capítulo 3, nosotros tenemos, dice, empieza así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si buscamos una referencia en el Antiguo Testamento, lo vamos a encontrar en Daniel 2:44. Y dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Sí? Después, hermano, en el capítulo 13 al 17 vamos a encontrar el bautismo de Jesús, que fue, hermano, pues un hecho trascendental. ¿Por qué, hermano? Porque él estaba cumpliendo las escrituras. Lo que yo les decía, hermano, el Señor dijo, él mismo dijo, yo no vine a hacer a un lado la ley, sino vine a cumplirla, ¿sí? Entonces, aquí cuando el bautismo de Jesús dice, entonces Jesús vino a Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y recordemos que Juan se lo ponía, le decía, no, pues, ¿cómo yo te voy a bautizar si yo más bien necesito ser bautizado por ti? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia, ¿sí? Entonces, hermanos, qué maravilloso, hermano, es recordar, ¿verdad? Yo creo que ustedes y yo hemos leído los evangelios, hemos visto algunas porciones de la escritura, hemos visto cómo el Señor vino haciendo milagros y maravillas, tantas enseñanzas, hermano, tanta profecía que el Señor hizo, hermano, y yo no sé, hermano, si usted también se maravilla, yo me maravillo cada vez que leo la escritura y leer, hermano, los evangelios. Créeme que si usted lo lee, hermano, su vida se va a llenar de esperanza. Porque aquí, hermano, hay un pasaje que a mí me gusta mucho en lo personal. Cuando viene, hermano, aquel leproso y le dice el Señor, bueno, él empieza a gritar, hijo de David, porque oía que iba pasando, ¿verdad? Lo que yo le decía. Y este leproso vociferaba, ten misericordia de mí, ten piedad de mi hijo de David. Y cuando se acerca al Señor, el Señor le pregunta, ¿qué quieres que haga? Y él le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dice, quiero, sé limpio. Entonces, hermano, yo creo que cuando nosotros estamos enfermos o estamos pasando alguna lucha, alguna prueba, todo es que el Señor lo quiera. Mira, hay una frase que a mí me gusta en lo personal mucho cuando oramos y yo puedo decirle al Señor, Señor, pues ahora sí que, así como aquel leproso, ¿verdad? Si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad.
puedes limpiarme de mi problema, puedes limpiarme de mi aflicción, porque son cargas, hermano, que pues vamos cargando y si no nos acercamos al único que puede sanarnos y limpiarnos, pues entonces vamos a caminar, hermano, con esta enfermedad, ¿sí? Eh, Después, hermano, vemos la elección y comisión de los 12 apóstoles en el capítulo 10 ya, ¿sí? Ahí es cuando el Señor comisiona a los 12 y los elige. Y de hecho, hermano, aquí en este evangelio es donde los nombra a los 12. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés y su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, hermano, aquí es donde él los selecciona. Y luego vemos la misión de los 12. Dice, estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y les dice, hermano, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Entonces, ¿cómo el Señor, verdad, hermano, les da a los 12 primero? Porque también vamos a encontrar después la misión de los 70, pero aquí la misión de los 12, hermano, ¿cómo les dice? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. O sea, aquí vemos que el Señor estaba compartiendo con ellos su espíritu, hermano. El Espíritu Santo iba con ellos. Y entonces podemos inferir, hermano, que ellos entraban a las regiones y pues hacían lo que el Señor les había dicho, ¿verdad? Yo creo que ha de haber sido maravilloso, ¿no? Ellos mismos se maravillaban diciendo, decían pues, Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios. En tu nombre sanan los enfermos, ¿verdad? Y hermano, pues más adelante vamos a ver que además de los temas mencionados anteriormente, y que no son todos los que presenta el libro, amado hermano, porque vienen muchos más, el Evangelio de Mateo nos describe unas 15 parábolas y registra 20 milagros del Señor Jesús, ¿sí? Entonces, 15 parábolas y 20 milagros del Señor Jesús. Nos presenta también, hermano, la pasión del Señor con una intensidad muy especial, hermano. Y su resurrección como la victoria y la conquista sobre la muerte, y culmina con la gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones, y con la promesa para todas las generaciones de creyentes de todos los siglos. Cuando Él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Entonces, pues este es, hermano, como un recorrido a grandes rasgos sobre el libro de Mateo. Aquí también vamos a encontrar la muerte de Juan el Bautista, hermano, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar Jesús anda sobre el mar. Y muchos temas, hermano, muchos temas que van a edificar nuestra vida, van a llenar nuestro corazón. Lo único que tenemos que hacer, pues, es escudriñar la palabra. Y dice aquí, ¿verdad? Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. 11 porque aquí, pues ya el traidor ya no estaba. Judas Iscariote ya no estaba con ellos. Pero se dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, hermano, pues esto es, hermano, algo maravilloso.
Mire, dice aquí también, pensar que las diferencias que hay entre los evangelios generan duda en el lector. Pues debemos recordar, hermanos, que en los tiempos de la iglesia naciente había 4 clases representativas del pueblo. Esto es importante, hermano, porque precisamente, hermano, ya vimos que este evangelio de Mateo tenía como prioridad hablar a los judíos, ¿sí? Entonces teníamos 4 clases representativas del pueblo: los judíos, los romanos, los griegos y un cuerpo tomado de esas 3 clases, que era la iglesia. Cada uno de los evangelistas escribió para esas respectivas clases y se adaptó al carácter de ellos, amados hermanos, sus necesidades e ideales. Mateo, sabiendo que los judíos esperaban el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, presenta a Jesús como el Mesías. Este es un dato muy interesante y muy importante, porque vamos a encontrar algunas diferencias en los otros evangelios. Y como decía aquí, ¿verdad?, en discernir el error, pensar que las diferencias que hay entre los evangelios van a generar dudas en el lector. Pues no, hermano, porque cada uno fue dirigido a diferente público, digamos. Mire, cuando nosotros, amados hermanos, escudriñamos la Escritura, muchas veces vamos a leer, por ejemplo, un tema muy pronunciado, la semilla de la mostaza, ¿verdad? Dicen que la fe es semejante a una semilla de mostaza. Y dice que si tuvieras fe como una semilla de mostaza, dirías a este monte, échate al mar, y lo hará, ¿sí? Entonces, amados hermanos, pensamos que con una fe chiquita, entonces nosotros lo haríamos, pero si nosotros vamos a otra parte, a otro evangelio, vamos a ver la explicación, hermano, de esta enseñanza, en donde nos explica que cómo es que el árbol de la mostaza, siendo una semilla tan pequeña, lleva un proceso, ¿verdad? Y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, hermano, y dice que es uno de los árboles más grandes de todas las hortalizas. Y dice que crece tanto, hermano, que hacen nido ahí los pajarillos, y y da fruto, hermano, ¿sí? Entonces, a veces nos quedamos en la semilla chiquita, y hasta yo he visto que hay hermanos que están llevando una semillita para que veamos de qué tamaño es la semilla. Realmente la semilla de la mostaza es pequeña, pero la enseñanza no se queda ahí, hermano. El Señor Jesucristo iba más allá en todas las cosas, ¿sí? Entonces, yo les digo esto, ¿por qué, hermano? Porque a veces nos quedamos con una parte, pero hay que indagar, hay que pues estudiar la palabra de Dios. Y entonces esa porción de la escritura que se nos quedaba en que era una semillita de mostaza y dirías al monte, échate al mar, pues vamos a ver, hermano, que es un cristiano, sí, que la semilla de la mostaza va a ser así. Ajá. Pero conforme vayamos, hermano, creciendo en el Evangelio, creciendo en la palabra de Dios, pues entonces vamos a ir creciendo en fe también, hermano. Porque recordemos que el apóstol Pablo dice en los Romanos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? O sea, no dice el oír la palabra de Dios, sino que el oír viene por la palabra. Porque recordemos, hermano, que la palabra de Dios es poder de Dios. Recordemos, hermano, que la palabra dice que esta palabra no va a volver vacía, sino que va a cumplir el propósito para el cual ha sido enviado, ¿sí? Entonces, amados hermanos, se van a ir complementando. Si usted lee cierta lectura, yo ahorita le hablé de la semilla de mostaza, vienen muchos temas, hermano, que en una parte le van a enseñar una cosa, en otra le van a enseñar otra. No quiere decir que sean diferentes cosas. Si es una enseñanza, hermano, lo que quiero decirle es que le va a complementar el tema, que le va a dar luz al tema de tal manera que entonces, hermano, vamos a entender un poco más, hermano, de lo que el Señor nos quiere enseñar para que vivamos en nuestra vida, ¿sí? Entonces son sinópticos porque hablan temas
y muy similares, ¿sí? Porque vamos a encontrar parábolas en un lado y en otro, similares. Vamos a encontrar incluso en un lado una parábola y en otro la explicación. Pero es necesario, hermano, que nosotros pues escudriñemos la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, pues dice la palabra de Dios, ¿verdad? Un pasaje pues muy conocido por nosotros que se encuentra en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21, que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Sí, hermano, toda la profecía que se encuentra aquí, hermano, no fue traída por voluntad humana, no fue un hombre. Yo tengo, hermano, clientes que son ateos y ellos, luego, yo trato de bromear con ellos, les digo, bueno, tú eres ateo gracias a Dios, porque pues tú dices que no crees en Dios, pero ¿cómo puedes estar en contra de algo que en lo que no crees? Definitivamente crees que hay un Dios, por eso estás en contra de Dios, ¿no? Entonces, hermano, dice aquí, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y hay evidencias, claro que las hay. Así como vimos, hermano, en este libro, cómo es que dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, para que se cumpliese lo dicho, y se veía el cumplimiento, hermano, real y verdadero, siendo el mismo Señor Jesucristo quien daba testimonio de estas cosas, hermano, enseñándonos. Y como yo le decía, él hablaba, enseñaba alguna parábola, y enseguida, hermano, hacía alguna obra, alguna maravilla, sanaba, libertaba endemoniados, tantas cosas, hermano, porque él hablaba y cumplía. Entonces, hermano, dice la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? De esta manera vemos cómo la palabra de Dios es de inspiración divina. Y bueno, pues debemos creer, hermano, en lo que aquellos escritores inspirados por Dios plasmaron a través de la palabra escrita, hermano. Y recordemos, hermano, que esto no es letra muerta, hermano. Esto no es como leer un libro de la escuela, ¿verdad? De ciencias naturales, o de física, o de química. No, hermano, esto, cuando nosotros lo leemos, lo creemos, lo llevamos a cabo, hermano, entonces esto va a traer una fe creciente en el Señor, de tal manera, hermano, que nuestra vida va a ser como dice la Escritura, ¿verdad? Como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Alimentemos, hermano, cada día nuestra alma con su palabra, pues en estos tiempos, hermano, difíciles, ahí encontramos la respuesta exacta a la que cada uno de nosotros necesita. Las Sagradas Escrituras, amados hermanos, nos dicen, sed pues vosotros perfectos, así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que vivamos una vida, hermano, cerca de Dios, haciendo su voluntad. ¿Por qué, hermano? Porque Dios ha traído, hermano, a nuestra vida salvación y vida eterna. Bueno, hermano, pues yo voy a invitarle a que oremos, hermano, que le demos gracias a Dios, hermano, por su palabra. A mí me hubiera gustado, ¿verdad?, estar en el templo, haber podido llevar una presentación en PowerPoint y proyectarlo en el cañón y que estuviésemos todos juntos como antes, pero pues no es posible todavía. Ya mero vamos a estar allá, hermano, y no nos desesperemos. Y pues oremos unos por otros, hermano. Démosle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Por esta palabra, Señor, maravillosa, que nos llena de esperanza, que nos llena de tu amor, que nos llena de tu presencia, Padre, porque basta comenzar a leer tu palabra para que nuestro corazón sienta tu presencia, Señor. Muchas gracias te damos, Padre. Yo te ruego, bendice cada una de las familias de tu iglesia, Señor. Bendice a tu siervo, mi hermano Pedro Herrera, a su familia, mi hermano Abisaí, mi hermana Irene, cada uno de ellos, Señor. A cada una de las familias, Señor, la de mi hermano Beto, mi hermana Esther, Señor. Que esa, ahorita no mencione a todos, pero tú los conoces a todos, Señor. Yo te ruego que tú los bendigas, que tú los fortalezcas.
Que tú, Señor Jesucristo, no nos dejes nunca, Padre. Cúbrenos bajo tus alas, Padre. Guárdanos en el hueco de tus manos. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.